Bien jóvenes, bienvenidos a este segundo semestre que damos inicio a nuestra sesión número 18 del área de ciencia y tecnología. El título de la sesión es Reconocemos las características y el comportamiento de un movimiento parabólico para explicar y construir nuestro patrimonio. El propósito es que los estudiantes comprendan las características de un movimiento parabólico a partir de la observación de su trayectoria, sus componentes, la independencia en movimiento horizontal y vertical. Asimismo, el comportamiento de la gravedad en sus componentes, el alcance horizontal máximo y la altura máxima con el ángulo de lanzamiento y sus complementos. Construir conocimientos y evalúan la aplicación del principio de Galileo y la composición de velocidades. La competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, evalúa las implicancias del saber y quehacer científico tecnológico. El reto para esta sesión es: ¿cómo explicas la comprensión de las características del movimiento parabólico? Para ello, observaremos el tiro libre de un futbolista, en la cual analizamos, por ejemplo, el tiempo de vuelo, la altura máxima y la distancia o el lanzamiento horizontal. Entonces es un acontecimiento muy importante. Además, el movimiento de un balón de básquetbol. Queremos calcular la altura, la distancia horizontal y el tiempo en que logra encestar. También tenemos el movimiento de un balón de voleibol, el tamaño del jugador o jugadora, posición inicial, la altura máxima, ¿de acuerdo? El lanzamiento horizontal, ¿ya? Esos puntos debemos analizarlo hoy día. También el movimiento de un atleta, salto largo, ¿ya? Donde la flecha azul representa la velocidad constante, la flecha naranja son los componentes X horizontal y Y vertical, donde la velocidad en X es constante, por eso que es MRU, y la velocidad en Y varía, es decir, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero a la vez también genera lo que es el movimiento parabólico. Además tenemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo: en una mesa está sujeto una pelota y lo lanzamos, ¿cierto? En la vertical se mantiene constante, ¿de acuerdo? El horizontal de la misma manera. Esta velocidad de lanzamiento de una pelota que rueda sobre una mesa horizontal es también conocido como lanzamiento semiparabólico, para el cual tenemos unos principios importantes que deben ustedes comprender. El principio de Galileo. Este principio, conocido también como principio de la independencia de los movimientos, es decir, si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de dichos movimientos componentes se realizan como si los demás no existieran. Es decir, este punto es importante diferenciar que se desarrolla siempre un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? En el movimiento horizontal, ¿ya? Mientras que en el movimiento vertical se demuestra el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la aceleración es igual a la gravedad. Estamos considerando la caída libre o movimiento vertical. Entonces, la combinación de esos dos movimientos, tanto el horizontal, que es el MRU, y la vertical, que es la caída libre, ¿ya? Se conoce como el principio de la independencia de los movimientos, principio de Galileo. Los elementos del movimiento parabólico, es decir, para ir analizando básicamente en el trabajo cotidiano de hoy, diremos: el sistema de referencia es el punto que se considera relativamente fijo,
punto de referencia. ¿De acuerdo? La velocidad inicial. El vector que tiene componente en la dirección horizontal y en la dirección vertical, según el ángulo de elevación. Es el ángulo, puede ser de 37 grados, puede ser 53 grados, puede ser 45 grados, etc. El ángulo de elevación es la que forma la velocidad inicial respecto al horizontal, correcto. Dependiendo el ángulo, ¿ya? Por ejemplo, a 45 grados tiene la mayor altura y el mayor alcance también, según los cálculos matemáticos. A 90 grados será hacia arriba, pues no, correcto. A 37 será muy cerca y a 53 demasiado alto, pero a 45 grados tiene un lanzamiento más largo. Por lo tanto, debemos reconocer algunos triángulos notables para estos problemas. El tiempo de vuelo, es decir, el punto de inicio al punto final, es la suma del tiempo de ascenso más el tiempo de descenso en la trayectoria parabólica. Eso hemos analizado, por ejemplo, en caída libre, ¿no? Por ejemplo, si sube, va disminuyendo. Si empieza con 50, 40, 30, 20, 10 y luego ya 0. Cada 10 en 10 hace un segundo. Entonces, si es 50 metros, hasta arriba será 5 segundos de subida. Y a la vez hace también de bajada. Entonces será 10 segundos totales. A eso se refiere tiempo de vuelo. La altura máxima es el desplazamiento vertical máximo del móvil. Es decir, esto es el punto máximo, la altura máxima. El alcance máximo horizontal es la distancia total en la dirección vertical que recorre el movimiento. En este caso la trayectoria será parabólico. Entonces está representado por L, ¿no? Repasando, entonces diremos, esta es la velocidad inicial, correcto, velocidad de lanzamiento, el ángulo de inclinación, la altura máxima y la L o D, alcance horizontal largo, movimiento parabólico. Son elementos básicos de este movimiento típico parabólico. El lanzamiento horizontal. Este tiro horizontal al movimiento de un cuerpo se lanza horizontalmente con una velocidad en el eje X, es decir, velocidad en X, una cierta altura, y sobre la superficie de la Tierra. Este movimiento es el resultado de dos movimientos perpendiculares entre sí, correcto, de esta manera, perpendicular entre sí. Un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y con la velocidad inicial, y otro movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado en el eje Y, vertical, con velocidad nula y aceleración menos g. La velocidad en cualquier punto es constante. El tiempo de caída es igual al tiempo de recorrido horizontal, ¿correcto? Hay ecuaciones fundamentales para esto del lanzamiento horizontal. Por ejemplo, acá tenemos la velocidad, aplicando Pitágoras, raíz cuadrada de velocidad x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Nos referimos a los ejes x horizontal, el eje y vertical. Para hallar en este caso la distancia x será la velocidad inicial por el tiempo. Y velocidad x y velocidad inicial, ¿no? Eso es igual. Movimiento vertical, puedes aplicar dos fórmulas. Si quieres hallar la velocidad en y, será gravedad por el tiempo, ¿ya? Menos gravedad por el tiempo, ¿correcto? O también puedes calcular la altura, 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Aquí está manifestando, ¿ves? La velocidad en x siempre se mantiene constante, mientras que la velocidad en y va aumentando, ¿correcto? Eso es. Las fórmulas clásicas que vamos a trabajar para los problemas a continuación, tenemos por ejemplo la velocidad en x, distancia en x sobre tiempo. Esto es como si fuera mr1. Y movimiento vertical, aquí tenemos tres fórmulas muy interesantes. La velocidad en y, como decimos hace un momentito, gravedad por el tiempo. Velocidad en y, ya al cuadrado, es igual a 2 gravedad por y, es decir, por altura. Y es altura, recuerda. Y la distancia o altura en y, ya sería 1/2 por gravedad tiempo al cuadrado, que es lo mismo que está acá, ¿cierto? Los valores notables de movimiento en este caso son sus... ¿qué significa cada uno de ellos, ¿no? Distancia vertical máxima, distancia horizontal máxima o alcance máximo, tiempo de caída. Ahí está el tiempo de caída. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos pide un problema muy interesante, ¿ya? Un poquito para calentar el cuerpo. Desde la parte superior de un edificio de 4 o 9 metros de altura se lanza horizontalmente una pelota de básquet
y cae al suelo en un punto situado a 7 metros del borde del edificio. Hallar la velocidad de la pelota en el instante en que fue lanzado. Usar gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos aquí el edificio de 4,9 metros de altura. Tenemos la pelota. Dice que cayó a 7 metros. Lo que nos pide hallar a nosotros es la velocidad. Pero para ir a la velocidad debo conocer el tiempo. Para ello entonces utilizamos la fórmula siguiente, ¿no? Altura, velocidad inicial y por el tiempo, más si es hacia abajo, correcto, menos si es arriba, gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien, reemplazamos ahora 4,9 es igual, velocidad inicial en y es igual a 0, correcto, 9.8 por t al cuadrado sobre 2, muy bien, 9.8 entre 2, 4.9. 4,9 entre 4,9 sería en este caso t al cuadrado, ¿cierto? Pero tengo que sacar raíz de 1, en este caso sería un segundo. Hallando el tiempo, es decir, movimiento vertical, ahora podemos calcular la velocidad en x. La velocidad en x. Y para calcular la velocidad en x, tranquilamente utilizo MRV. MRU. La velocidad en x, ya, no se sabe. Tiempo, sé que es un segundo, ¿cierto? La distancia es 7 metros, ¿correcto? Y la velocidad en x, por lo tanto, será 7 metros por segundo. Muy bien, ese es el problema número 1. Aquí nos pide otro problema. A ver. Desde la parte superior de un acantilado de 80 metros de altura, se dispara horizontalmente una piedra a razón de 8 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que permanece en el aire, la distancia horizontal que el cuerpo alcanza y la velocidad con la que la piedra alcanza el suelo. Aquí la gravedad nos pide redondeando, 10 metros por segundo al cuadrado. Lo primero debemos hacer la gráfica. Tenemos la gráfica, la altura es que tiene 80 metros, correcto. La velocidad 8 metros sobre segundo y no sabemos la distancia. Entonces para ello, primero calculamos el tiempo. El tiempo podemos calcular de otra forma también, si tenemos la altura, ¿correcto? Tenemos entonces 2 veces la altura sobre gravedad, raíz cuadrada. Acá tenemos 160 entre 10, 16. Raíz de 16, 4 segundos. 4 segundos vendría a ser el tiempo. Ahora hallando la distancia. Recuerda que la distancia es horizontal, ¿correcto? Entonces estamos hallando MR1. Distancia, velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X es 8 metros, correcto, sobre segundo. Y el tiempo es 4 segundos que hemos hallado. 32 metros, hallando la distancia. Hallando la velocidad vertical, es en eje Y. La velocidad en Y vendría a ser gravedad por tiempo. La gravedad es 10 y el tiempo es 4. Entonces la velocidad es 40 metros sobre segundo. Finalmente nos pide la velocidad de alcance al suelo. Aquí hallamos aplicando Pitágoras, ¿correcto? Raíz cuadrada de velocidad en X, que es 8 metros sobre segundo. La velocidad en Y al cuadrado, la velocidad en Y es 40 metros al cuadrado. Muy bien. La multiplicación y la suma de estos dos y raíz de esto sería 40,79 metros sobre segundo. Eso vendría a ser dos problemas importantes sobre el lanzamiento parabólico, ¿correcto? Muy bien. Ahora pasamos al movimiento parabólico propiamente dicho. Para ello utilizamos tanto para lo que es horizontal como fórmula de MRU, tanto para la vertical la fórmula de caída libre. Aquí tenemos la distancia, velocidad en X por el tiempo, la altura en Y, velocidad en Y por el tiempo, más o menos, más hacia abajo, menos hacia arriba, gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la velocidad final, velocidad en Y, más o menos, gravedad por el tiempo. Y también acá tenemos, por ejemplo, si no tenemos el tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad Y al cuadrado, ¿correcto?
más menos 2 gravedad por altura. Y esto es para hallar la velocidad resultante o final, aplicando Pitágoras, raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Estas componentes es importantísimo, jóvenes. ¿Por qué razones? Por ejemplo, si a usted le entrega una velocidad ya en la velocidad inicial y tienes la velocidad en y, que es la vertical, y la velocidad en x, y tienes un ángulo de inclinación, entonces para ello tienes que aplicar la descomposición en sus componentes respectivos. ¿Y cómo se hace esto? Para hallar velocidad en y, simplemente multiplicas, en este caso, la velocidad inicial, que te da aquí, obviamente el problema, ahí está, la velocidad en y será velocidad inicial por el seno del ángulo. O sea, en otra palabra, la vertical son el seno del ángulo. Y la en x sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Correcto? Descomponiendo valores, ya puedes aplicar la fórmula que a usted le pide en x, en y, en cálculos respectivos. Si no quieres trabajar esas descomposiciones, hay otras fórmulas especiales, aplicando los famosos senos, ¿ya? Y cosenos también para este caso. A eso le llamamos fórmulas especiales. Para tiempo de vuelo, en la fórmula, altura máxima, otra fórmula, alcance horizontal, otra fórmula, y relación entre altura y distancia. Tenemos también aplicando la tangente de alfa. Estos serán casos, fórmulas especiales que vamos a ver a continuación. El ejemplo para hoy día. ¿Qué nos dice? A ver. Empleando una pequeña rampa se forma 37 grados con el piso. ¿Qué distancia horizontal podrá superar un motociclista si desarrolla una velocidad de 50 metros sobre segundo? Aplicar, en este caso les pide la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Primero que debes hacer es graficar tu problema. Ahí está, como le decía anteriormente, tienes la velocidad de 50 metros sobre segundo. El ángulo de inclinación es 37. Entonces, ¿qué harías? La velocidad inicial para x sería 50 por coseno de 37. El coseno de 37, ¿cuánto vendría a ser? 4 quintos, ¿cierto? 4 quintos. Quinta 1, quinta 10, quinta de 50. Entonces multiplicando sería 10 por 4, 40 metros sobre segundo. Seno de 37, ¿cuánto es? 3 quintos. Quinta 1, quinta de 50, 10, 10 por 3, 30. Ya descompuesto, ya no utilizamos los 50, utilizamos directamente lo descompuesto. En x será 40 metros sobre segundo y en y será 30 metros sobre segundo. Hallando el tiempo, aplicando la fórmula sería, ¿no? 2 velocidad en y sobre gravedad. Ya sabe que la velocidad en y, ¿cuánto vale? 30. 2 por 30, 60. Entre 10, 6 segundos. Es el tiempo de vuelo total. Está acá, tiempo de vuelo. Hallando la distancia horizontal. La velocidad en x, ¿cuánto es? No es 50 por si acaso, es 40, porque ya la he descompuesto en sus ejes. El eje x y el eje y. Y por el tiempo de vuelo, entonces acá sería 40 metros sobre segundo por 6. Multiplicando sería 240 metros. Sencillo, práctico. Muy bien. Ahora viene de una complejidad mayor. A ver, tenemos un proyectil, dice, ya. He disparado con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo a 53 grados con la horizontal. Según se muestra en la figura, considera gravedad 10 metros por segundo. Te pide hallar cuál es el tiempo de vuelo, cuál es la altura máxima alcanzada, a qué distancia del punto de lanzamiento impactaba el proyectil. Muy bien, está animado, muy bonito. Primera forma. Hay que descomponer, ¿correcto? Ahí está. ¿Ves? Ángulo 53 grados. El lanzamiento. Ya está. Ahí está el lanzamiento, ¿ves? Excelente lanzamiento. Entonces, ese proyectil se lanzó ya con un ángulo de 53 grados, ¿correcto? Y su velocidad es 100 metros por segundo.
100 metros por segundo. Muy bien. Entonces, aplicando la descomposición, diremos que, acá está, la descomposición vendría a ser velocidad en Y, velocidad inicial por el seno de 53, ¿correcto? 100 por seno de 53. Muy bien, entonces te sale 80. 100 por coseno de 53 te sale 60 metros por segundo y 80 metros por segundo respectivamente. Ahora bien, aquí vendría a ser la velocidad inicial, que vale 100, pero ya no utilizaríamos la descomposición, en este caso los 100. Entonces estamos trabajando con 60 metros sobre segundo por el eje X y el eje Y 80 metros sobre segundo. Hay dos maneras. Uno, el tiempo lo puedes calcular aplicando Galileo. ¿Cómo así? Si es vertical hacia arriba, ¿recuerdas? Empieza con 80. A un segundo será 70, ¿cierto? A otro segundo 60 y así va llegando. Va a llegar un momento que es 0. ¿Cuántos segundos subió? 8 segundos. De subida y 8 segundos de bajada vendría a ser 16 en forma analítica. Pero con la fórmula, aquí sería lo siguiente, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el tiempo de vuelo. Como la velocidad de 80 metros sobre segundo se demorará 8 segundos en subir y 8 segundos en bajar. También puedes hallar de esta manera. 2 velocidad en Y por gravedad. Entonces, velocidad en Y, ¿cuánto es? 80. ¿Correcto? Y gravedad 10. 2 por 80, 160. Entre 10, 16 segundos. Lo mismo el análisis de 8 segundos hacia arriba, hasta llegar al punto máximo, y 8 segundos hacia abajo, 16. La altura máxima, ¿cómo se halla? Velocidad en Y por el tiempo, como está subiendo, ya es menos, ¿correcto? Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. 80, la velocidad por 8 segundos. ¿Y por qué no 16 utilizamos? El tiempo de vuelo. Ese por el tiempo de subida nomás estamos analizando. Altura máxima, dice altura máxima. Por 8 menos 10 que es la gravedad, 8 que es el tiempo, al cuadrado sobre 2. 640 menos 320, 320 metros. Ahí está. Esa es la altura máxima que alcanzó. ¿Por qué colocamos acá 60 metros sobre segundo? Porque es la horizontal, se mantiene constante. Igual que está aquí, en este punto también tiene que tener 60. ¿Ya? En este punto también tiene que tener 60. A este punto también tiene que tener 60 metros. Es constante. Lo que varía es la vertical. ¿Ya? Aquí conforme va subiendo, disminuye. Y aquí conforme va bajando, va aumentando. Hasta llegar a 80 también nuevamente. Y la horizontal aplicamos simplemente MR1 nada más. La distancia máxima sería velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X, ¿cuánto es? 60 metros por segundo. ¿De acuerdo? Por 16. Eso es tiempo de vuelo completo. Sería 960 metros. Esta es la primera forma, por si acaso. La primera forma. ¿Cuál es la segunda forma? Que a usted le encanta, por ejemplo. Ahí está. Esta es la segunda forma. ¿Ya? Ahí está la velocidad. ¿De acuerdo? 100 metros por segundo. El ángulo 53. ¿De acuerdo? Tenemos razones trigonométricas. Ahí está el proyectil. Muy bien. Tenemos la velocidad en X. Ya, la altura máxima. Y tenemos las tres fórmulas. Coseno de 53, 3 quintos, cuya fracción es 0,6. Tenemos seno de 53, 4 quintos, su valor es 0,8. ¿De acuerdo? Y nos pide hallar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, si no queremos trabajar con el eje X, etcétera, con la otra fórmula anterior, aplicamos simplemente de esta manera. Sería, el tiempo de vuelo vendría a ser de esta manera: 2 velocidad inicial por seno de alfa sobre gravedad. Reemplazamos acá. Tiempo de vuelo vendría a ser igual 2 por 100 por 0,8 entre 10. Multiplicando y dividiendo, exactamente sale 16 segundos, igual que el anterior.
Ya. Nos pide hallar la altura máxima. La altura máxima, ¿qué dice? La velocidad inicial al cuadrado por seno, en este caso al cuadrado, ¿de acuerdo? En este caso el ángulo, ¿no? Seno de 53 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando, ¿cómo tendríamos acá? La velocidad inicial es 100 al cuadrado, que vendría a ser 10.000, ¿correcto? Y el seno de 53 es 4,5. Y 4,5 la fracción es 0,8. Lo aplicamos 0,8 al cuadrado. Sobre 2 por 10. Multiplicando 10.000 por 0,64, entre 20 te sale 320, igual que el anterior, por si acaso. Y finalmente te pide hallar la distancia. La distancia máxima. Ahí tenemos. La distancia máxima se halla de esta fórmula. Velocidad inicial al cuadrado por seno 2 veces el ángulo. Ya, 2 veces el ángulo. ¿Correcto? Y sobre gravedad. Empezando tenemos acá, por ejemplo, la distancia máxima. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 100 al cuadrado por seno de 106. ¿Por qué seno de 106? Porque está multiplicando, te está pidiendo acá 2 por el ángulo. El ángulo es 53. 2 por 53 es 106. Y seno de 106 es 0,96. Entonces multiplicando 10.000 por 0,96 entre 10, 960. Igual con el anterior problema. La diferencia es aplicación de fórmulas especiales. Espero que hayan comprendido de la mejor manera. ¿Ya? Este es nuestro primer momento. Luego haremos la retroalimentación para que ustedes puedan ir entendiendo de la mejor manera. Pero también demuestren su reto. Pueden hacer en este caso cartillas de información, resolución de problemas y contextualización de lo que es movimiento parabólico en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.